empiezo. Ya está, creo. Sí, ya ahora sí. En cualquier momento me pueden preguntar. Igual al final vamos a hacer ronda de preguntas. Son preguntitas de banco que he sacado y al final unas de NAM para ir practicando. Después, cuando ya terminemos nuestros temas principales, tanto de mato como de reumato, vamos a hacer un banqueo específicamente de estas dos rotaciones y nefro lo vamos a manejar aparte. Igual vamos a tener repaso o banqueo. Entonces, empezamos. Este es un tema súper importante en reumato porque es una enfermedad que podemos encontrar con mayor frecuencia en la especialidad y sobre todo porque es bastante preguntada. Entonces, atención. Lo que vamos a ver primero es definición, generalidades, un poquito de bases, es decir, fisiopato. A ver, voy a ir resaltando. Vamos a ver la clínica que se divide en la parte netamente articular como la extraarticular, el diagnóstico, los criterios que voy a tener en cuenta para hacer el diagnóstico, los diferenciales al momento de hacerlo, el manejo o tratamiento, el seguimiento, el pronóstico y vamos a terminar con las preguntas que les decía de examen. Entonces, ¿cómo defino esta enfermedad? Siempre es lo primero que tengo que preguntarme. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, mi cuerpo se está autoatacando, es crónica, es inflamatoria, sistémica, que va a estar asociada a autoanticuerpos. Vamos a ver específicamente cuál es cuáles son estos, y va a generar daño articular que por la deformidad y el dolor que implican generan finalmente discapacidad. Vamos a ver imágenes características como estas que les he puesto y lo he puesto al inicio, a pesar de que luego vamos a ver los detalles de la clínica, porque quiero que reconozcan desde primera instancia. Yo al ojo puedo ver ciertas cosas típicas de mi paciente con artritis reumatoide. El tipo de deformidad no es como en la artrosis, que es degenerativa, por ejemplo. Entonces, ya desde primera impresión voy viendo, son deformidades grandes, significativas, que se van arqueando o dirigiendo hacia un lado en especial, hacia el lado cubital. En cuanto a epidemiología, los datitos más importantes son que es más común en las mujeres, por eso les he puesto esta imagen, así las mujeres siempre gobernando el mundo, también para artritis reumatoide. En general, las enfermedades autoinmunes no son las más frecuentes a nivel mundial, y sabemos eso, las más comunes suelen ser las que siempre vemos en todas las especialidades, diabetes, hipertensión, ya, ok. Las autoinmunes no están dentro de ese grupo más frecuente, pero dentro de las autoinmunes, la artritis reumatoide es de las más frecuentes, junto al lupus. A nivel mundial, su prevalencia es de 0,5 a 1% y la edad promedio, este datito también es importante recordarlo porque te puede ayudar a orientarte en algunas preguntas. La edad promedio es de 30 a 60 años, sobre todo en mujeres, o sea, alrededor de los 40 años. Una mujer es más probable que sea detectada con artritis reumatoide. Su clasificación se hace en tiempos, en temprana, menor a 6 meses, y establecida, mayor o igual a 6 meses. En cuanto a etiología, esta se considera una enfermedad de base de cambios epigenéticos. Por si no recuerdan, les refresco el concepto. Epigenética quiere decir que hay factores genéticos y factores ambientales que se juntan y generan un cambio. En cuanto a los genéticos, el más asociado es este gen de acá y también suele ser preguntado, el HLA DR4 o DR04. Este es el más común. También se ha asociado este segundo que les he puesto aquí, pero como vamos a ver luego en otras sesiones de la rotación, pues puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes. Y por supuesto el antecedente familiar. La carga familiar es parte del factor genético. En cuanto a factores ambientales, tenemos a la cabeza el tabaquismo, las infecciones específicamente por Epstein-Barr, por este que
te he puesto Forforimona gingivalis, que es menos común, pero se relaciona con el siguiente punto, que es la alteración de la microbiota, ya sea oral como gastrointestinal. Y eso es bastante interesante de artritis reumatoide. Recuerdo que cuando yo llevé inmuno, hicimos todo un seminario de ese tema, de la relación entre microbiota alterada y el desarrollo de artritis reumatoide. Importa porque, bueno, genera cambios tan microscópicos que al final van a tratar de ser, o mejor dicho, uno trata de que sean la diana farmacológica en cuanto a tratamiento. Y también los cambios hormonales pueden ir de la mano con el desarrollo o con la expresión de la enfermedad. Por eso es más común en premenopáusicas y se relaciona a la edad que ya te mencionó, que ya te mencioné. Y la obesidad. La obesidad porque genera inflamación y así está relacionada con muchas otras enfermedades crónicas inflamatorias. Entonces, ese es el pequeño contexto que debes de tener en cuenta. Ahora vamos a ver la fisiopatología. ¿Cómo es que se instaura esta enfermedad? Primero te he puesto este cuadrito de la parte superior para que te hagas una idea del proceso. Empieza todo con inflamación, inflamación local. Esta inflamación, cuando es constante, crónica, genera remodelación. El tejido tiende a cambiar para adaptarse. Pero esta remodelación va a generar daño articular. Se pierde la estructura, se pierde la función. Si hay pérdida de función y de estructura, esta persona termina con discapacidad articular, imposibilidad para generar el movimiento o limitación del rango de movimiento. Entonces, empezamos. Ya te comenté cuáles son los cambios epigenéticos. Genético, tenemos a nuestro gen HLA-DR04 más nuestros factores ambientales. Se dan estos cambios y se expresa nuestra enfermedad. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que pasa? En nuestro cuerpo, nosotros tenemos citrullinización, que es un proceso bioquímico general que está pasando con nuestras proteínas. Pero lo que cambia es que la enzima encargada de generar nuevos epítopes va a convertir argina a citrulina. Esta conversión aumenta y genera nuevos lugares en donde se pueden conectar. Entonces, estos son nuevos epítopes, pero estos epítopes no son los convencionales, no solo se están produciendo más rápido, sino que se generan alterados. Al generar esta alteración, hay una respuesta de nuestro sistema inmune, porque nuestro sistema inmune, ya sabes que los anticuerpos reconocen epítopes, ¿ok? Para poder decir, esto es propio, a esto no lo ataco, esto no es de aquí, entonces lo tengo que atacar. Nuestro sistema inmune ve estos nuevos epítopes, dice, esto no es de aquí, esto es raro, lo tengo que atacar. Y lo que esto se denomina pérdida de tolerancia en inmunología. Entonces hay una pérdida de autotolerancia. Me dejo de tolerar a mí mismo. Em, por tanto, genero anticuerpos contra estos antígenos nuevos, contra estos epítopes. Las células presentadoras de antígenos van a presentar a nuestros autoantígenos citrulinados a los linfocitos TSD4. Y los linfocitos TSD4, al decir, ok, ya te reconocí, van a activar macrófagos y los macrófagos son proinflamatorios, entonces van a generar interleucinas proinflamatorias a nivel local, pero también le van a decir al linfocito B genera autoanticuerpos y el linfocito B va a generar sus autoanticuerpos. ¿Cuáles son los autoanticuerpos de la enfermedad, de esta enfermedad de artritis reumatoide? El factor reumatoideo y el anticuerpo contra los péptidos citrulinados. A eso le vamos a llamar ACCP, ¿ok? Para ser más rápidos. Entonces, si vas a quedarte con algo de aquí, quiero que te quedes con esto. ¿Qué autoanticuerpos encuentro en artritis reumatoide, factor reumatoideo y anticuerpos contra péptidos citrulinados, los ACCP? Ya, listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Después, estos
CD4, no contentos con que ya activaron a los macrófagos, a los linfocitos B, y los linfocitos B mandaron sus autoanticuerpos, van a migrar. Van a migrar específicamente a la membrana sinovial, que es el tejido diana de la enfermedad. Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos decir? Que los linfocitos T y los linfocitos B comandan la inflamación. Por tanto, es una enfermedad que tiene una respuesta celular, inmune celular. Entonces, es una reacción de hipersensibilidad de tipo 2 y de tipo 3, porque son linfocitos T, linfocitos B. ¿Y qué pasa en la membrana sinovial? Retomando, van a haber de nuevo liberación de interleucinas proinflamatorias. ¿Cuáles son las más comunes? Interferón gamma y la interleucina 17. Estos dicen, vengan macrófagos, hay más macrófagos. Los macrófagos generan factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, que son los inflamatorios, y generan inflamación, proliferación del mismo tejido inflamado. Hay más sinoviocitos y genera panus, que de forma más resumida es el producto que vamos a tener por la remodelación del tejido inflamado. También hay más fibroblastos. Estos fibroblastos van a liberar RANKL, que activan a los osteoclastos, y mineraloproteinasas, que degradan el cartílago. Entonces, si ya te das cuenta aquí, el daño no solamente se expande al cartílago en sí, al tejido sinovial, sino que también van a generar que el hueso que se encuentra alrededor de mi cartílago se deteriore, se consuma a sí mismo, porque hay activación de osteoclastos. ¿Por qué? Porque también se activaron los fibroblastos. Entonces, estas son las citocinas clave, las que te he estado diciendo. Factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 16, interleucina 17. Aquí es 6 en realidad. Interleucina 6, interleucina 17. Ya. Y aquí te he dejado como concepto el panus, es el tejido sinovial hiperplásico que proliferó y vascularizado, que va a invadir cartílago y hueso subyacente. Toma tanto la articulación como el tejido óseo que está alrededor de la articulación. Entonces, en general, ¿qué pasa? Hay inflamación sinovial crónica, se genera el panus, hay deformidad, dolor, rigidez y genera la discapacidad. Y aquí como datito te he dejado que los anticuerpos circulantes se van a juntar y se agregan. Generan también oclusión de vasos sanguíneos con inflamación, y eso es lo que te puede dar vasculitis reumatoidea. Vamos a ver que en otras enfermedades reumatológicas, o mejor dicho, autoinmunes, se pueden generar a consecuencia de esto de forma secundaria la acumulación de los anticuerpos generados, y va de la mano con el desarrollo no de vasculitis, de amiloidosis. Son bastante frecuentes dentro de los pacientes que presentan artritis reumatoide. En específico, este es el contexto fisiopatológico. Como se acumulan en los vasos, pues van generando una luz más pequeña y alteran la pared regular, la estructura de la pared regular, promueven inflamación. Al inflamarse puede ir de la mano con vasculitis reumatoidea. Ya. En cuanto a clínica, ahora pasamos a clínica. Voy a borrar esto. Ay, no puedo borrar mi resaltado, pero ya, igual se lo fui diciendo. Vamos a dividir nuestra clínica en la que es netamente articular y la que es extraarticular, porque sabemos que es una enfermedad sistémica, entonces va a afectar diferentes sistemas. ¿Cómo definimos en cuanto a clínica nuestra artritis reumatoide? Como una poliartritis crónica y simétrica. Importante que recuerdas este concepto para poder diferenciarla de otras artropatías. Poliartritis está afectando varias articulaciones, es crónica, no tiene una cura. Y es simétrica. Normalmente me va a afectar, si me afectó una mano, me va a afectar también la otra mano. Si es que me afecta un codo, me va a afectar el otro codo.
y así. Suele ser aditiva, es decir, va progresando. Primero me toma una parte en específico del cuerpo y después va tomando más. Es erosiva y con esto me refiero a la parte ósea. Va a generar destrucción del tejido óseo que está alrededor de mi articulación. Es deformante porque lo vemos claramente, deforma las articulaciones tanto que puede luxar las articulaciones y es anquilosante. Este término quiere decir que está juntando una estructura ósea con otra al deteriorar el cartílago que se encuentra entre ambas estructuras. Compromete también partes blandas adyacentes. Imagínate, si puede ser tan deformante que luxa una articulación, obviamente compromete tendones, compromete parte de los músculos que se encuentran alrededor de mi articulación y todas mis estructuras blandas. También puede generar neuropatía por atrapamiento por esto mismo. Por ejemplo, si es que está generando daño a nivel de la muñeca, puede dañar mi nervio mediano, puede generarme túnel del carpo. Y suele abarcar más de 4 articulaciones, pero en raras ocasiones puede evidenciarse de forma inicial como monoartritis o como oligoartritis, pero es mucho menos común porque uno que las personas suelen darse cuenta tardíamente, no cuando solamente una articulación está siendo afectada, por eso no le dan mucha importancia. Y dos, porque la presentación suele ser simétrica, entonces es menos común, pero igual tenemos que tenerlo como un diferencial en mente al momento de ver afectación articular. Este esquema me gusta bastante porque te grafica las partes en las que se está afectando una articulación normal. Aquí está mi articulación normal, así, ajá, pero la inflamación que se ha dado en el tejido sinovial aquí va generando destrucción no solamente de mi tejido sinovial, sino también de, em, de mi tejido óseo que se encuentra alrededor. Aquí podemos ver erosiones. Aquí vemos deformidades características. Las deformidades en artritis reumatoide y también en artrosis van a tener nombre propio. Es necesario que recuerdes algunas de ellas. Por ejemplo, esta es en cuello de cisne, porque tiene la forma de un cuello de cisne, pero es la deformidad más distal de las falanges distales de los dedos. También tenemos la de Z, la de Bottomier. En cuanto a la frecuencia de la afectación articular, y por eso también te he puesto la manito, es importante que recuerdes que las más afectadas, las articulaciones más afectadas del cuerpo suelen ser las metacarpofalángicas, no las más distales en la mano, no. La unión entre la palma y las falanges, estas son las articulaciones metacarpofalángicas, son las más afectadas. Segundas en frecuencia están las interfalángicas proximales. Después le siguen las muñecas, las metatarsofalángicas, los codos, los hombros y los tobillos, las rodillas. Son un poco menos frecuentes, pero igual suelen ser afectadas. Es importante reconocer esto porque al inicio también me puede ayudar a orientar mi diagnóstico cuando una persona me llega con afectación en estas articulaciones pequeñas de la mano, más que en articulaciones grandes del cuerpo. Aquí de nuevo vemos deformidades características. La desviación de los 4 últimos dedos suele ser cubital, es decir, hacia la parte del dedo chiquito, del quinto dedo. En cambio, la deformidad del pulgar suele adquirir esta posición característica denominada deformidad en ojal del pulgar, que da hacia la parte más lateral externa. Bueno, aquí de nuevo ves la deformidad en cuello de cisne, en la parte más distal. Aquí vemos otras imágenes en donde se ve representado este cuello de cisne, este es Bottomier. Los dedos del pie suelen deformarse de esta forma en particular,
con este ángulo. Aquí te he dejado una estrellita para que recuerdes que las más afectadas son las metacarpofalángicas y que no compromete normalmente interfalángicas distales ni columna dorso-lumbosacra. Eso es más común, bueno, la última columna dorso-lumbosacra, en general la columna suele afectarse más en otro tipo de artropatías que vamos a ver en otras sesiones. Ya, en cuanto a clínica extraarticular, ¿qué vamos a encontrar? Algo característico suele ser el nódulo reumatoideo. Este se ubica normalmente de forma preolecraniana, es decir, por encima de la fosita olecraniana en el codo, y a pesar de que se vea bastante llamativo, no genera dolor, porque es tejido granulomatoso, en donde hay característicamente células gigantes. Em, a nivel sistémico, podemos observar en los pacientes con artritis reumatoide, no en todos los casos, a veces pérdida de peso, fiebre en la instalación de la enfermedad. A nivel pulmonar, este patrón que estamos observando en la imagen es bastante característico. Estas personas van a terminar desarrollando EPID porque esta inflamación es sistémica y la inflamación sistémica va a generar remodelación de tejido a nivel sistémico, a pesar de que a nivel articular sea más notorio. Entonces, también va a generarse a nivel bronquial y pulmonar, por así decirlo. Entonces, genera EPID, pero específicamente de EPID, vamos a ver este patrón, el patrón New con panal de abejas. Bueno, en las imágenes se ve como un panal de abejas y se caracteriza porque a diferencia de otros casos en los que no hay artritis reumatoide de base, es refractaria. Y esto mismo puede ir de la mano o independientemente puede generar pleuritis. A nivel cardiovascular, que vamos a ver policerositis, pero que también aplica, bueno, ya hablamos de la pleuritis, puede generar derrame pleural, puede generar derrame pericárdico, pero también puede generar ascitis, si es que afecta el peritoneo. Se los he puesto en ese orden porque es el orden de frecuencia. Es más común que se afecte la pleura, es segundo más común que se afecte el pericardio y es muy raro que se afecte el peritoneo. Esto sí es bastante útil de recordar. También suele haber afectación ocular, sobre todo cuando hay exacerbación de la enfermedad. Vamos a ver la afectación por queratoconjuntivitis, que es lo más común, es decir, una conjuntivitis, que el ojo esté rojo. Pero también hay ocasiones en las que la afectación puede ser más severa, por ejemplo, epiescleritis, cuando el ojo está rojo, pero no compromete la agudeza visual, pero ya se está comprometiendo la esclera, y la escleritis per se, cuando hay dolor, hay cambio de color, o sea, el ojo está rojo, pero también está comprometida la agudeza visual, y esto ya no se va a cambiar, no es reversible. Es más, deja una secuela que se llama escleromalacia. No sé si hay imagen. No, no hay imagen, pero se ven como manchitas negras, grisáceas en el ojo. Y esto ya es obviamente irreversible también. A nivel hematológico, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, un marcador que también me puede indicar que la enfermedad se encuentra activa es que haya anemia hemolítica. Cuando hay anemia hemolítica me puede indicar, hey, aquí hay un problema. También puede haber anemia de enfermedad crónica. Cuando hablamos de anemia de enfermedad crónica, pues lo relacionamos a enfermedades crónicas. Esta es una y no se salva, porque va a haber afectación sistémica, entonces también me la puede generar. No necesariamente esta anemia de enfermedad crónica me va a determinar si está activa o no, pero si es que se trata de una hemolítica, sí me orienta a que es un signo de alarma.
es un signo de que esta persona puede de nuevo estar teniendo actividad. Además, me puede dar síndrome de Felty ya en ocasiones más graves, que se denomina así porque es la presencia de artritis reumatoide con neutropenia y esplenomegalia. Y esto pasa, esplenomegalia, obviamente porque hay hemólisis. En cuanto a nivel músculo esquelético, puede generarme muchas complicaciones, porque ya hemos visto que las articulaciones, ya les he dicho que las articulaciones van ligadas de tejido blando, que se encuentra revistiendo esa articulación o en contacto a esta. Entonces me puede generar bursitis, como el quiste de Baker, síndrome de túnel carpiano, puede afectar múltiples nervios por la compresión que genera. Puede generar tendinitis, bueno, en general afectación de partes blandas. A nivel vascular, algo que puede ser relativamente frecuente es el síndrome de Raynaud. También pueden darse en algunos casos infartos, hemorragias periunguales, es decir, alrededor de las uñas, y ya si es que estas son graves, gangrena, pero esto es poco frecuente. Además, un datito es que pueden presentar síndrome de Kaplan. No es común, pero si es que lo encuentran, es un indicador, uno, de severidad y dos, de algo muy específico, de la combinación de artritis reumatoide con una neumoconiosis, es decir, exposición a metales aspirados. Em, en lo que, en las imágenes, en la imagen que tenemos aquí podemos ver nódulos reumatoides pulmonares que se encuentran sobre todo en la parte superior, en ápices. A nivel renal, esto sí es de más utilidad recordar, te puede generar tanto daño a nivel primario como secundario. ¿Cómo así? Porque puede generar daño membranoso o daño por acumulación por los anticuerpos. Y por acumulación, bueno, es amiloidosis. Entonces, me puede generar tanto síndrome nefrótico como síndrome nefrítico. Y por último, cosas tan poco frecuentes, pero útiles, puede relacionarse con artritis cricoaritenoidea y generar afectación de cuerdas vocales, disfonía, o puede presentarse con síndrome de Sjögren. Y esto también va de la mano un poquito con genética porque hay algunos genes que pueden estar alterados en ambas enfermedades. Este esquema de resumen te lo dejo para que recopiles en una sola diapositiva todo lo que hemos estado revisando. Aquí te dice la etiología, que es el gen más común, HLDR4, es más frecuente en mujeres, el pico de edad es de 65, aunque sabes que lo más común es de 30 a 60 años. Los anticuerpos, el ACCP y el factor reumatoideo son los más comunes. Ahorita vamos a ver laboratorio porque vamos a hablar del diagnóstico. Estas son algunas complicaciones de las que sí hemos hablado en clínica. Los síntomas generales son muchísimos dependiendo de la afectación, pero generalmente dolor articular, dolor muscular, de los músculos que se encuentran alrededor. Y esta es nuestra paciente tipo, una mujer de mediana edad en la que encontramos afectación articular, sobre todo en metacarpofalángicas, que son las más comúnmente afectadas. Aquí están los nombres de todas nuestras deformidades. La de Botunier, la del cuello de cisne son las más comunes. También tienes la de Z. Puede haber vasculitis, afectación vascular en general, púrpura, síndrome de Raynaud, afectación de tejido adyacente, bursitis, nódulo reumatoide en la parte preolecraniana, pericarditis, miocarditis, pleuritis, que son que es
en conjunto, policerositis, ese es el término, conjuntivitis y toda la afectación ocular. Ahora sí, diagnóstico. Algo importante en todo reumato es que la clínica manda, porque vamos a ver enfermedades en las que si bien hay algo que laboratorialmente nos diría, sí, debe ser esta enfermedad, que lo presente no te hace tener artritis reumatoide. Por ejemplo, si en ti encuentran esta alteración en HLA-DR4, no significa que tengas artritis reumatoide si no tienes ningún síntoma, si no tienes ninguna afectación, porque puede que simplemente tengas eso diferente genéticamente, pero es una enfermedad de cambios epigenéticos, entonces clínica manda. Y sabiendo eso, igual tenemos que tener en cuenta nuestra clínica, nuestro laboratorio y nuestros exámenes auxiliares. En cuanto a la clínica, es todo lo que hemos revisado, sobre todo afectación articular, pero ya sabes que es sistémica, entonces puede generar o presentarse inicialmente de todas las formas que te he presentado en las diapositivas anteriores. Afectación de todo el cuerpo. Ok, teniendo en cuenta eso, si es que yo veo que mi clínica corresponde y veo que posiblemente es una mujer, me lleva una mujer de mediana edad, perimenopáusica, con dolor en las manos, dificultad para generar algunos movimientos, sí o sí tengo que considerarlo. Entonces, mi paciente tipo corresponde. Ahora paso al laboratorio. ¿Qué yo le voy a pedir para asegurarme de que sea esta enfermedad o no? Si es que me enfoco en lo principal, pido anticuerpos, autoanticuerpos. ¿Cuáles son los anticuerpos de artritis reumatoide? Factor reumatoideo y el ACCP. El ACCP es más específico y más precoz. Entonces, si es que yo encuentro esto en una persona, muy probablemente sí tenga artritis reumatoide. Es el casi 100% seguro que tenga artritis reumatoide. Si encuentro factor reumatoideo, no necesariamente es el más sensible, pero no es el más específico, a pesar de que su nombre lo parezca. ¿Qué más le puedo pedir para evidenciar si es que la persona genera mucha inflamación en el momento de la evaluación? Pues veo marcadores de inflamación. ¿Cuáles son? BCG, PCR. Esos me determinan si es que el nivel de inflamación está alto. También tengo que evaluar si es que hay anemia por enfermedad crónica o anemia hemolítica. En realidad, en general, yo a una persona cuando quiero examinarla le voy a pedir los exámenes básicos, ¿verdad? Le voy a tener que pedir su hemograma completo para evidenciar ahí, ok, si hay o no anemia en general. Tengo que pedirle pruebas de función renal, le voy a pedir urea, creatinina, y además de todos esos exámenes básicos, es que yo adiciono mis autoanticuerpos, factor reumatoideo, ACCP y BCG-PCR. En cuanto a los exámenes auxiliares, ahí ya nos vamos enfocando más a la afectación que presenta la persona, el paciente. Vamos a evaluar si es que hay pérdida de espacio articular, si es que hay pérdida de función, si es que hay una deformidad evidenciable y en función a eso puedo pedirle una plaquita para ver si es que hay también erosiones óseas o si ya confirmé mi diagnóstico, se lo tengo que pedir sí o sí, rayos X para ver si es que ya hay erosiones o no, porque a mí, como es una enfermedad que no puedo curar, me importa detener la progresión y me importa evitar discapacidad. Y para evitar discapacidad tengo que evitar erosiones óseas, tengo que evitar anquilosis, que es que se junte hueso con hueso, y osteoartritis secundaria a esta artrosis, perdón, a esta artritis. También debería evitar compromiso de partes blandas, de partes nerviosas, osteopenia, porque si ya por la misma inflamación mi hueso se está consumiendo, no puedo permitir que un déficit nutricional me genere también osteopenia, solo agrava el problema. Si es que veo afectación ocular, tengo que pedir ecografía Doppler o si ya confirmé que se trata de un paciente con artritis reumatoide, se le tiene que pedir ecografía Doppler para ver si es que hay o no
inflamación en membrana sinovial. Tengo que pedir evaluar si es que hay subluxación atlantoaxoidea, porque podría generar también mayores problemas. Y en cuanto a criterios de clasificación, más que de clasificación, son de diagnóstico, solo que los llamamos así porque en realidad yo, en la práctica clínica, yo no voy a esperar a que un paciente cumpla con los criterios para poder darle tratamiento, justamente porque lo que quiero es que haya menos complicaciones. Entonces se inicia ya, pero estos nos sirven para hacer estudios y ver específicamente cosas que pueden aportar, que pueden ser útiles. Es más para estudios, los criterios el uso de los criterios de clasificación. Entonces, estos se evalúan compromiso articular, simetría, la presencia de mis autoanticuerpos, el factor reumatoideo, el ACSP, y todos estos me indican, si es que están presentes, que hay más probabilidad, más certeza de que sí o sí se trate de artritis reumatoide. La clasificación actual es esta del cuadrito que tiene los enunciados azulitos. Antes se tenía esta otra, que no estoy segura de si en este ciclo se los vayan a poner, pero hasta el anterior se los seguían poniendo para hacer la diferenciación. En realidad, las bases vienen a ser las mismas, solo que el de ahora evalúa específicamente estos cuatro campos. Las articulaciones involucradas, tanto en número como el sitio, la anomalía serológica, es decir, la presencia de FR y de ACCP, la anomalía de reactantes de fase aguda, que me dicen hay inflamación actual o no, o sea, está activa la enfermedad o no está activa, son mi BCG y mi PCR, y la duración de los síntomas, que es lo que te había mencionado al inicio, es decir, menos de 6 semanas o desde 6 semanas para arriba. Entonces, como es una enfermedad crónica, también es un criterio. En cuanto a las articulaciones, se divide así. Una articulación grande es menos probable que se trate de artritis reumatoide, me da 0 puntos. De 2 a 10 articulaciones grandes, 1 punto. De 1 a 3 articulaciones pequeñas, 2 puntos. De 4 a 10 articulaciones pequeñas, 3 puntos. Y más de 10 articulaciones pequeñas, 5 puntos. Si te das cuenta, también se relaciona a la clínica porque es más común que te afecte articulaciones pequeñas de la mano. Las metacarpofalángicas son las más comunes. De ahí, si están presentes los anticuerpos, ya tienes a favor 2 puntos. Pero si es que este valor es alto, más del triple de lo usual, tienes 3 puntos. Si es que no están presentes, 0 puntos. Si es que hay reactantes de la fase aguda de inflamación, BCG-PCR, elevados, pues tengo 1 punto. Y si es que son mayor a de 6 semanas para arriba, la presentación de los síntomas, también tengo 1 punto. En cuanto a diferenciales que debes tener en cuenta, sí o sí debes considerar osteoartritis, porque es lo más común. Es lo más común dentro de reumatología en general, ver la artrosis. Es una enfermedad degenerativa, parte de la vida, entonces sí o sí debo tenerlo en cuenta. De ahí enfermedades metabólicas que me puedan generar daño articular, también por frecuencia. Cuando ya estoy enfocada a una enfermedad autoinmune, debo diferenciarla de espondiloartropatías, que vamos a ver en una siguiente clase, de enfermedades difusas del tejido conectivo y de artritis viral, pero tanto viral como infecciosa, pues me van a dar características más específicas. Ahora, en cuanto a manejo y tratamiento para terminar con artritis reumatoide, es importante que recuerdes que va a ser personalizado. Va a depender de si mi paciente tiene la enfermedad activa ahorita o está en recesión y si es que
está respondiendo o no al tratamiento actual. Entonces, no solamente me voy a enfocar en la parte farmacológica, sino también en la función. Y para la función es básico que haya rehabilitación, fisioterapia, que mantengan peso adecuado, que hagan ejercicio para no perder tanta masa muscular, que haya terapia de ahorro articular, porque por más que este dolor característicamente, cierto, no sé si lo mencioné, pero se los digo ahora, el dolor característicamente en artritis reumatoide y en las enfermedades inflamatorias va a ser peor, entre comillas, al descanso y mejora a la actividad. Esto pasa porque em, mientras más tiempo esté sin movimiento una articulación, todo el contenido inflamatorio se va llenando y entonces al momento de iniciar el movimiento después de un periodo de reposo, pues genera el dolor. Entonces las personas tienen esta percepción de que el reposo empeora y su dolor mejora a la actividad. Em, pero la actividad constante genera igual un desgaste. Entonces, estas personas tienen que pasar incluso por orientación laboral en algunos casos, dependiendo de a qué se dediquen, porque no pueden depender totalmente de su movilidad articular, porque con el tiempo igual se va a ir afectando, por más que se mantengan activos y que en el momento no lo sientan. Además, otra cosa importante de tratamiento y es fundamental es que el objetivo va a ser bajar la actividad o que haya remisión total de la enfermedad para que no hayan complicaciones de la enfermedad, para que no terminen en discapacidad. Y para eso, ¿qué voy a dar? Voy a dar fármacos modificadores de enfermedad. No me basta solamente con analgésicos. Para la parte inflamatoria, cuando quiero antiinflamatorios, puedo dar AINES, pero si es que voy a dar AINES para síntomas, tiene que ser sí o sí por menos de 3 meses, porque los AINES me pueden generar o daño cardiovascular o daño gastrointestinal y obviamente no queremos eso. Aparte, si es que voy a dar prednisona, tengo que tener en cuenta también que me puede generar síndrome de Cushing, tampoco quiero producirlo y porque lo más importante, no me van a retrasar la progresión de la enfermedad ni impedir la progresión de la enfermedad, solo me están tratando el síntoma, el momento, no me están tratando la enfermedad, entonces no puedo depender de esos. Los que son los principales, el principal grupo farmacológico para artritis reumatoide son los fármacos modificadores de enfermedad, FARME. Y el que va a la cabeza en artritis reumatoide es metotrexate. Metotrexate siempre sí o sí lo vas a dar con ácido fólico, porque si no, como es quelante, te puede generar tu anemia megaloblástica y además te puede generar daño hepático. Entonces, sí o sí, a una persona con metotrexate lo tengo que evaluar periódicamente en función hepática, tengo que sacarle su hemograma para ver que no me esté haciendo anemia megaloblástica y tengo que sacarle radiografía de tórax para ver que no hay afectación pulmonar también. De ahí tenemos otros fármacos que pueden normalmente no ir de la mano, pero con los que podrían rotar si es que no está funcionando metotrexate, como hidroxicloroquina, que suele ser mejor en el adulto mayor, sulfasalacina o leflunomida. Estos dos suelen ser más de reemplazo. Solo la excepción de adulto mayor, que bueno, suelen ir mejor con hidroxicloroquina. De ahí, si es que no me funcionan mis fármacos modificadores de enfermedad y ya no tengo otra alternativa, pues puedo enfocarme en una diana biológica, en algo más específico. Y cada uno de estos fármacos tiene una diana en particular. El etanercept es un anti-TNF, al igual que el infliximab, el golimumab y el adalimumab. El
interleucina 6 es el tocilizumab, ese sí es un poco más frecuente. El rituximab, seguro que lo han escuchado, y si es que no lo han escuchado, lo van a escuchar bastante en este capítulo de medicina interna, es decir, en reumatología. El rituximab es un anti-CD20, anakinra es una anti-interleucina 1, y por último, y ya más aparte en función, se encuentran los inhibidores de JAK, de la vía JAK-STAT. Ahí tenemos básicamente a estos que te he puesto aquí en el cuadrito, tofacitinib y baricitinib. Bueno, aquí te he dejado en un cuadrito algunas cositas que debes tomar en cuenta con los fármacos. Son reacciones adversas que te pueden generar. De aquí te voy adelantando que lo más preguntado en general, ya sea en nuestra facultad como en exámenes como el ENAM, en lo que respecta a efectos secundarios de fármacos reumatológicos, es que la hidroxicloroquina afecta la retina, entonces te puede dar retinopatía. Además, en cuanto a los biológicos, es necesario que sepas que se usan solamente cuando lo anterior no me ha funcionado. Entonces, te hago énfasis en eso, porque si es que la actividad es persistente, a pesar del uso de Farme, por más de 3 meses, ahí recién voy a rotar a mis biológicos. No es que de frente yo le vaya a dar a una persona rituximab porque quiero que ya de una vez se sienta mejor. No, no. Siempre a la cabeza va a estar el metotrexato. Aquí hay indicaciones más específicas, pero para abordar todo de forma sintética, ya te mencioné los puntos principales, más o menos ese orden. Voy a dar sí al inicio mis AINES o corticoides a bajitas dosis por menos de 3 meses para tratar síntomas, porque los farme también se demoran en empezar en función. Entonces, en ese tiempo tampoco voy a dejar a mi paciente así todo adolorido, sino que trato los síntomas. Y de ahí ya empieza su función y pues los dejo de lado, me quedo con el metotrexate o con un similar más ácido fólico, y así es que no me funciona, roto a biológico. Este es un cuadrito en el que te los he clasificado, pero es básicamente lo mismo. Y ahora pasamos con esto terminamos. El seguimiento es importante. Hay muchos cuestionarios que se usan. Aquí te he dejado los más importantes. El de calidad de vida es el HAC, y el de recuento de articulaciones es el DAS-28. Se llama así porque cuenta en total 28 articulaciones que incluyen desde los hombros hasta las rodillas, pero no cuentan las caderas, que es más comúnmente afectada en espondiloartropatías seronegativas, o sea, no artritis reumatoide. ¿Y cuáles son factores de mal pronóstico? Que podría ser que por ahí te pregunten. La actividad persistente de la enfermedad a pesar de que estoy usando mis fármacos modificadores de enfermedad, reactantes de fase aguda, BCG y PCR, alto número de articulaciones tumefactas al mismo tiempo, la alta expresión de factor reumatoide o ACCP, erosiones tempranas. Mientras más tempranas sean las erosiones óseas alrededor de las articulaciones afectadas, peor es el pronóstico, y la falla de 2 o más fármacos convencionales sintéticos. Ahora sí, pasamos a preguntas. Pero antes de eso, ¿alguna tiene alguna duda o quiere que repita algo o cualquier cosa que quieran decir? Sí, o pasamos ya a las preguntas. Ustedes me dicen. Sí, no, me dan alguna reacción para saber que siguen ahí. Ya, perfecto. Entonces, quiero que participen, por favor. Si es que pueden prender su micro, me ayudan un montón. Y si no, ya me dejan en el chat. A ver, te las leo y ustedes van respondiendo. ¿En cuál de los siguientes pacientes es más probable esperar que padezca artritis reumatoide?
¿En qué paciente? ¿En un varón de 12 años, en un adulto mayor de 90 años, en un varón de 20 años, en una mujer de 5 años o en una mujer de 40 años? La E. La E, sí, perfecto. En una mujer de 40 años. Ahí se los voy a marcar para luego pasarles esto también. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes exámenes pediría para confirmar el diagnóstico de artritis reumatoide? Anticuerpos antinucleares, anti-Q, factor reumatoideo, antitopoisomerasa, anticentrómero. ¿Qué le pedirían? Ah, el chat. No, no me he puesto en el chat. La C. Ya, la C, sí, perfecto, la C, factor reumatoideo. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una complicación esperable en un paciente que no toma tratamiento para artritis reumatoide? ¿Qué le puede pasar? Esta la preguntaron hace un par de ciclos y me parece demasiado regalada, a pesar de que las alternativas son un poco largas, ¿ah? La Es B. solo cuestión de leer. Sí, perfecto. Erosiones óseas, lesión de ligamento, lesión de tendón y pérdida de cartílago. Siguiente. Paciente mujer de 40 años presenta 3 meses de poliartritis simétrica de manos, codos, rodillas. Tiene anticuerpos cíclicos anticitrulinados, el ACCP, positivos, proteína C, PCR reactiva elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Sí, perfecto. Artritis reumatoide. Ya, siguiente. ¿Cuál de las siguientes células es responsable de la fisiopatología de artritis reumatoide? ¿Cuál creen? ¿Eritrocito, esferocito, anisocito, linfocito B o neumocito? ¿Cuál? La D. Sí, genial. Es una enfermedad de hipersensibilidad tipo, ¿se acuerdan? ¿De qué tipo? ¿O qué respuesta inmune generaba? ¿Quiénes comandan esta respuesta inmune? ¿Se acuerdan? ¿Qué les dije? Les recuerdo, linfocitos T y linfocitos B. ¿Sí? Ya. ¿Cuál de los siguientes es un examen que nos ayuda a determinar progresión de artritis reumatoide? ¿Cuál de los siguientes? Densitometría ósea con osteoporosis, resonancia magnética de mano con sinovitis exudativa, proteína C reactiva alta, radiografía de mano con erosiones, velocidad de sedimentación globular alta. A ver, chat. ¿Alguien? La D. ¿La D? ¿Me dijiste? Sí, la D. Sí. Ya, perfecto. La D. Porque las erosiones son lo que me indica que ya hay afectación de hueso alrededor de mi articulación. Me dice, hey, esta enfermedad ya está en las últimas, mi paciente. Ya. Siguiente. No, mis claves se mostraron. Hagan como que no las vieron. Veamos. Ya. Mujer de 35 años presenta desde hace 4 meses dolor en pequeñas y medianas articulaciones asociado a rigidez matutina.
Al examen, dolor y tumefacción de manos, muñecas. Laboratorio tiene ACCP positivo, ANA positivo. Y en la radiografía de manos hay osteopenia periarticular y erosiones óseas. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Artritis reumatoide. Bravo. ¿Y por qué? Ya, bueno, vamos enfocando ya, porque ya saben las respuestas, entonces ya, a ver, ya las vieron. Así que les voy a mencionar cosas importantes. Desde el inicio es una mujer que encaja en el perfil, ¿no? 35 años. Hace 4 meses dolor en pequeñas y medianas articulaciones, común en artritis reumatoide. Rigidez matutina. Esto es porque el dolor em, es inflamatorio. Hay inflamación. Entonces, al iniciar el movimiento, después de un periodo de reposo, hay rigidez, que dura aproximadamente 30 minutos. Ese es otro datito. Al examen hay dolor, tumefacción, ya corresponde con afectación articular, manos, muñecas. Y lo más característico, tiene ACCP, ya con eso me dijeron es AR. AR. Y el ANA no es específico, es más sensible, pero está presente en otras enfermedades, así que no me dice mucho. Lo que aquí me dice es ACCP. ACCP me hace pensar y me confirma que es artritis reumatoide. Ya, sin más vueltas que dar. Siguiente. Mujer de 24 años acude por presentar desde hace 3 meses dolor, tumefacción y alteración funcional de articulaciones en manos, muñecas, rodillas en forma simétrica asociada a rigidez matutina prolongada. ¿Qué examen solicitaría como marcador diagnóstico y pronóstico de enfermedad? ¿Qué le solicitaría? Le solicitaría anti-DNA, anticentrómero, anti-SMIT, antipéptidos citrulinados. ¿Qué le pido? ¿Cuál es la La D. alternativa? Sí, la D, perfecto. La D porque es el ACCP. Solo es recordar el nombre. Anticuerpo antipéptidos citrulinados. D. ¿Cuál es el examen de laboratorio más específico que solicitaría para el diagnóstico de artritis reumatoide? Ya, lo mismo, ACCP. Y mujer de 40 años diagnosticada de artritis reumatoide hace 12 meses, acude por persistencia de síntomas pese a tratamiento con AINES. ¿Qué fármaco de primera línea añadiría? Interesante. ¿Qué fármaco de primera línea añadiría? ¿Cuál era? Hidroxicloroquina, sulfasalazila, rituximab o metotrexato. ¿Cuál le doy? Sí, solo le han estado dando AINES. Perfecto. No sé si era del anterior o me lo puso ahorita, pero veo aquí D. Así que sí, sí es D. Metrotexato. Como les había dicho, es de la primera línea de fármacos modificadores de la enfermedad. Si me llega un paciente con artritis reumatoide, es el de elección. A la cabeza yo le voy a dar metotrexato. Ya, listo. Esas fueron las preguntas. Y estas últimas han sido del ENAM, ¿lo pueden creer? Estaban más sencillas que las anteriores, de la anterior diapositiva, ¿no les parece? La anterior era de la facultad. Y eso es porque la verdad es que en el ENAM no preguntan cosas muy difíciles. La cosa complicada es recordar todos los temas de diferentes cosas. Así que hay que quedarnos con lo principal. Y cómo lo diagnostico, cómo lo reconozco en clínica, características así bien básicas. Ya, chicas, este, ahorita vamos a hacer así en modo flash, esclerodermia, esclerosis sistémica, que es un tema cortísimo. Ese sí, ¿para qué mentirles? No es muy preguntado, pero si se quedan con lo principal, ya tienen fijo algún puntito en el examen. Al menos uno te viene de esta enfermedad, ¿ya? Así que vamos a ver. ¿Prefieren tener un receso de un par de minutos y de ahí seguimos? ¿Les parece bien?
pues ya de una quieren seguir. Hablen ahora o callen para siempre. Pónganme en el chat. Sigamos, ya. Con todo, Lenka, sigamos. Compartir pantalla. Esclerosis sistémica, ya. Aquí está esclerosis sistémica. ¿Cómo lo defino? Es una enfermedad autoinmune, es rara porque dentro de las autoinmunes es muy, muy poco frecuente, pero se caracteriza por estas tres cosas, así, fijo, esta es una fija de fijas, ¿ya? Lo que te he resaltado. Este, aquí está. Microangiopatía, inflamación y fibrosis. ¿De dónde? De la piel y de otros órganos. Pero esos son los tres componentes principales de su fisiopatología, de todo. ¿Qué pasa? Hay inflamación de la matriz extracelular, entonces proliferan fibroblastos y se genera esclerosis, esclerodermia. Ujú. Ya, ¿cómo lo voy a ver? Así es que voy a reconocer a un paciente con esclerosis sistémica. Estas son imágenes características, ahorita le vamos a dar nombre a todo, pero antes de pasar a eso, datitos epidemiológicos básicos. También es más común en mujeres, las mujeres siempre gobernando el mundo, pero es más común en afroamericanos. Incidencia máxima entre 40 a 60 años, mientras se presente en una persona mayor es más riesgoso, más probable de que sea sistémico y que haya hipertensión arterial pulmonar, HAP. Es más agresivo, en cambio, cuando se presenta en varones y en afrodescendientes. En estas dos personas suele tener una presentación más severa. En etiología, de nuevo, es epigenética. En cuanto a genética, los genes más asociados son estos de arribita. No suelen ser muy preguntados, la verdad, no te voy a mentir, pero ahí los tienes. Y en cuanto a la parte idiopática, puede que sí te pregunten por ahí por algunas infecciones que están relacionadas, Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus B19. También el uso de algunas drogas no es común, pero ahí te las dejo. Bleomicina, pentazocicina, cocaína, taxol. La exposición a varios químicos, a sílice, a mercurio, a solventes orgánicos, incluso a suplementos de dieta que no es lo más común en relación al desarrollo de la enfermedad, pero por ahí han sido asociados. Respecto a fisiopatología, y esto sí es importante, esto sí recuérdalo sí o sí, fisiopato, están los tres componentes que te he dado ya resaltaditos. Vasculopatía, específicamente microangiopatía, chiquititos, vasos chiquititos. ¿Qué está pasando? Hay lesión endotelial. ¿Recuerdas? Aquí te he dejado esta imagen para que recuerdes que el endotelio es mi capa así, más em, expuesta a la luz. Como hay más exposición a la luz, están más propensas a el contenido del vaso en sí, ¿no? Entonces, también son más propensas a inflamación. Lesión endotelial, las células endoteliales se activan endotelina 1, interleucinas proinflamatorias, y estas van a generar una respuesta inmune, van a llamar a las otras células inmunes, decirles, hey, aquí hay inflamación, todo se va acumulando, la luz se va cerrando, genera vasculopatía. El otro componente es autoinmunidad. La autoinmunidad, de nuevo, es una enfermedad autoinmune, entonces, ¿quién se encarga de producir los anticuerpos? Los linfocitos B. Los linfocitos B y los linfocitos T generan mi respuesta celular. Los B me producen los anticuerpos y los T se van a diferenciar a TH2. Es una enfermedad de respuesta TH2 que genera más sustancias interleucinas proinflamatorias, aquí te las he dejado, todas estas a dónde se van hacia el fibroblasto y activan este fibroblasto que genera fibrosis, que es el tercer componente. La fibrosis pasa porque mi fibroblasto, que es una célula estrelladita,
tiene la capacidad de volverse miofibroblasto. Esto se media por retroalimentación positiva, pero para hacértelo más simple, la cosa es como que involuciona. Y al involucionar, ya no solamente cumple su función en sí, sino que puede producir fibras de colágeno, puede producir fibras musculares, y cuando se acumula este nuevo tejido por la inflamación, porque están en constante activación, hay mucha matriz extracelular que va generando alteración de función y de estructura. Ya, entonces, de nuevo, ¿cuáles son mis componentes? Microangiopatía, la inflamación, ¿por qué? Porque hay respuesta autoinmune, hay autoinmunidad, yo me ataco a mí mismo, y fibrosis, porque quienes se activaron los fibroblastos, que se volvieron miofibroblastos. Ya, y eso, ¿cómo lo vamos a ver? Con la clínica. Pero para eso tienes que saber que la esclerosis, el título de esta enfermedad era esclerodermia, ¿ok? Pero esclerodermia significa esclerosis sistémica. La esclerosis puede ser localizada o sistémica. Como lo dice su nombre, localizada es solo en una parte, específicamente en la piel. Hay una subclasificación, aquí te la he puesto, pero es bastante sencilla. Morfea una sola parte de la piel, linear una línea en la piel, o en sable o cup de sabre, que es una presentación rara que se suele dar en niños. Pero en general, quiero que recuerdes localizada y sistémica. Ahorita estamos enfocándonos en la sistémica. La sistémica aborda tanto piel como órganos. Y a esta yo también la puedo clasificar en limitada o difusa. Así que, hablando de esclerodermia, esclerosis sistémica, la clasifico en limitada y difusa. La limitada no sobrepasa los codos ni las rodillas y se relaciona con ¿qué anticuerpo? Anticentrómero. Anticentrómero limitada. Eso sí lo preguntan. Esto te lo he resaltado porque sí puedes preguntártelo. Recuérdalo. Yo no te lo he preguntado en el pretest, pero sí te pueden preguntar. Así que limitada, anticentrómero. Difusa, antitopoisomerasa, o su otro nombre es este que te he puesto entre paréntesis, SCL70, y ARN polimerasa 3. ¿Ya? Esos son los anticuerpos relacionados. ¿Y cuál es la diferencia? Limitada no sobrepasa codos ni rodillas, y la difusa compromete cualquier parte, cualquier superficie corporal. Y bueno, de ahí hay una excepción que es sin esclerodermia, que es solo endurecimiento, pérdida de elasticidad de tejidos, órganos internos, pero ahí te lo dejo como datito porque la verdad es que la división es básicamente limitada y difusa. Ya, en cuanto a la clasificación, te he dicho lo principal, qué es lo que se va a ver afectado. Aquí tienes limitada, es lo mismo que decir acral y es la más común. Y difusa es lo mismo que decir visceral. No es la más común, es la menos común, pero es la más grave, ¿ya? ¿Cuáles son las manifestaciones extracutáneas que se pueden presentar? En la limitada, puedo encontrar hipertensión pulmonar, puedo encontrar afectación gastrointestinal grave, y en cambio en la difusa puedo encontrar crisis renal, y esto es un poco más frecuente, afectación cardíaca y EPIT. Además, algo también importante es la evolución. En la limitada, los síntomas sistémicos suelen darse de forma lenta, después de muchos años. Y en la forma difusa, vamos a ver que la presentación sistémica es más rápida, la instalación es más rápida. Tomamos como punto de referencia el fenómeno de Raynaud, porque ahorita vamos a ver cuál es lo principal en clínica, y ahí destaca, una de las cosas que destaca es el síndrome de Raynaud. Entonces, la afectación sistémica en la forma limitada suele darse muchos años después de que hay síndrome de Raynaud. En cambio, la difusa suele darse al mismo tiempo. No es una regla, pero es una ayuda, sí. Ya.
Esto es lo principal en clínica. El CREST, el famoso CREST es un acrónimo para determinar las 5 afectaciones principales de esclerodermia. C es de calcinosis cutis. Calcinosis es la acumulación de calcio cutis a nivel cutáneo, ¿ok? ¿Cómo lo vas a ver? Como pequeñas prominencias blanquecinas, a veces un poco grisáceas, sobre todo en las extremidades, en las manos, en los dedos. Em, de ahí, R de Raynaud, de fenómeno de Raynaud. Aquí está tu manito, que está blanquita. Bueno, vamos a ver después. No recuerdo si se los he puesto aquí, sino al final se los menciono. Hay 3 fases del síndrome de Raynaud, fenómeno de Raynaud. De ahí, E es de esófago. Está en inglés ya, el CREST. Por eso no encaja tan bien, pero hace referencia a la hipomotilidad esofágica. El esófago ya no tiene el peristaltismo regular, sino que se vuelve más propenso también a generar luego acalasia. De ahí, uy, el tiempo, ya. Ese es de esclerodactilia, esclerosis sobre todo en las manos, en los dedos. Eso es algo fundamental en esclerosis sistémica. Y de ahí de telangiectasias, que las podemos ver no solamente en la piel, aquí estamos viendo una imagen del rostro, ¿no? Con telangiectasias, sino también en mucosas. Y en mucosas a veces es más visible y se presenta desde antes que en la piel. O sea, tú a este paciente le puedes revisar así su mucosa oral y ver que tiene telangiectasias, o incluso debajo de la lengua. Ya. En clínica también usamos estos componentes principales: microangiopatía, autoinmunidad, que me va a generar inflamación, mi respuesta autoinmune, y la fibrosis. ¿Por qué? Por el fibroblasto que se volvió miofibroblasto. Ya. Microangiopatía. ¿Qué me genera la microangiopatía? Afecta vasos. Entonces, ¿qué me va a dar? Síndrome de Raynaud. Telangiectasias, tanto en piel como en mucosas. Hipertensión pulmonar, isquemia, pitting scars, que son esas afectaciones periunguiales, anormalidades unguiales, resorción de la falange distal, que era la imagen que vimos al inicio, que ves que prácticamente se ha desaparecido su falange distal, y eso es por falta de irrigación, porque el tejido ya no puede mantenerse. En cuanto a autoinmunidad, también me van a generar EPID, neumonía intersticial difusa, es el patrón más común en esclerodermia. Me pueden generar derrame pleural, como otras enfermedades autoinmunes. Puede haber compromiso músculo-esquelético, puede dar dolor de articulaciones, de músculo, puede haber roce tendíneo, hacer así el sonidito, o resorción de dedos, eso es más común, pero también es un indicador de severidad y de que la enfermedad ya avanzó mucho. Y por último, fibrosis se va a ver en todo el cuerpo, desde el nivel cutáneo, que vemos con esclerodermia, esclerodactilia, fase característica. Vamos a regresar a una imagen que te puse al inicio, si no la tengo ahí, que es de una cara de una persona con esclerodermia que no puede expresar tan bien, o mejor dicho, no se le ven los signos de expresión, sus marquitas, porque hay tanta esclerosis que prácticamente su cara está así, jalada, sin expresión, inexpresiva. Esa es la fase característica de la enfermedad. Manchas en sal y pimienta, que también tenía al inicio, que es un fondo más oscuro de la piel, en donde se ven manchitas claritas, claritas, claritas. En realidad es la parte que se ha despigmentado. Y puffy fingers hace referencia al hinchazón de los dedos y es propio de la esclerodermia. Más que todo esclerodeactilia, ¿no? A nivel gastrointestinal, también la misma afectación de los rasgos faciales puede impedir que haya una correcta apertura oral. Esa persona no solo se vuelve inexpresiva, sino que no puede abrir bien la boca.
Y como hay afectación de la motilidad esofágica, pues puede generar disfagia. Puede generar erge, puede generar diarrea, estreñimiento, porque se afecta el peristaltismo de todo el tracto gastrointestinal, ectasia vascular antral, y eso lo denomino estómago en sandía en las imágenes cuando ya le hago endoscopía. Puede haber pseudo obstrucción intestinal de nuevo porque se reduce el peristaltismo o puede detenerse el peristaltismo, puede haber incontinencia fecal, cirrosis biliar primaria. A nivel pulmonar, ya te dije que me va a dar EPIT, específicamente neumonía intersticial difusa. Puede también darme mi derrame pleural, a nivel cardíaco, pericarditis, miocarditis o disfunción sistólica. Para hacerlo simple, te puede afectar todo el corazón, o sea, desde afuera, el miocardio y las válvulas. Y ya, bueno, dependiendo de la afectación valvular también me puede generar disfunción sistólica, diastólica, arritmias, enfermedad coronaria, pero eso es más vascular. Y esto debería estar aparte, pero también tiene afectación renal y me puede dar crisis renal, puede ser un aquí. Aquí está la imagen que te dije, aunque no sé si hay otra. Aquí se puede observar claramente en esta imagen cómo hay una pérdida de la apertura normal de la cavidad oral. A esto le denominamos microstomía. Es una boca desproporcionalmente pequeñita respecto al resto de la cara, y esto es porque las arrugas periorales son tantas, están como tan ajustaditas que no pueden dejar que la persona abra su boca de forma correcta. Y aquí no se nota tan bien, sinceramente, pero este se supone que es una cara inexpresiva. Igual se nota que hay una cierta tensión, y eso es lo que pasa en esclerodermia. Hay tensión, entonces no se pueden eh, mostrar también las expresiones faciales. Esto es lo más característico de todo esclerodactilia, la esclerosis a nivel de las manos. También se ve así tensionado, como que jala, como que hay edema. Y aquí ya podemos ver resorción de la falange distal. Ya se ha desaparecido mi falange distal, ahí ya no está. El torso con esclerosis se ve también en en la parte más superficial como tensionado, pero podemos ver pérdida de tejido muscular a la par. Aquí hay cicatrices hiperqueratósicas con algo de calcinosis distal. Y esta es la imagen característica de sal y pimienta. Es la despigmentación con conservación de la pigmentación perifolicular. Para explicarte eso, recuerda que el folículo piloso, bueno, tiene varios componentes, pero la cosa es que em, en la misma base se queda pigmentado y bueno, da la impresión de que hay puntitos, pero más que hayan aparecido puntitos, es solo lo que se ha quedado pigmentado y todo lo alrededor ha perdido pigmentación. Aquí te he puesto recordaris del CREST, C de calcinosis cutis, ahí ves imágenes características, R de Raynaud, de fenómeno de Raynaud, y aquí están las tres fases que te dije: isquémica, primero está pálida mi mano, después cianótica, cianosis se vuelve moradita, azul, y la fase hiperémica o eritematosa, en donde se pone roja la mano, porque es la vasodilatación en compensación que mi cuerpo está generando para que llegue la sangre después de un periodo en el que no ha llegado. Aquí te he dejado más explicados los mecanismos de cada una de estas fases para que ya tú lo revises. Por cuestiones de tiempo no nos vamos a detener más ahí. Pero es importante que recuerdes esas fases. De ahí esófago, hipomotilidad esofágica, esclerosis sistémica. Bueno, aquí te he puesto cómo es que está pasando. Es porque hay atrofia del músculo liso y eso hace que no haya motilidad adecuada. Y por aquí, a mencionarte, el esófago de Barrett también puede estar relacionado, puede darte
Puede relacionarse a calasia, incluso por la disfunción del esfínter esofágico inferior. Y ese de esclerodactilia, esto ya lo hemos visto en varias imágenes. T de telangiectasia, ya sabes, a nivel cutáneo y mucosas. Aquí está mi cuadrito de resumen. Bueno, no es que yo lo haya hecho, pero me gusta porque este es nuestro paciente tipo. Tiene todas las características clínicas que hemos estado viendo y aquí la epidemiología básica, los datitos básicos del laboratorio, que te voy a recalcar ahorita, pero recuerda, estos son los anticuerpos y quiero que te acuerdes cuál es de la forma limitada y cuál es de la forma difusa. Y bueno, el CREST. Ahorita vamos a el diagnóstico. De nuevo, la clínica manda porque estamos en reumatología. Por aquí vamos a tener los criterios de clasificación de ACR EULAR del 2013. Lo más importante es que sepas que el engrosamiento cutáneo proximal a metacarpofalángicos de la base de la mano, bueno, entre palma de mano y dedos, es el criterio más importante. Si es que tú encuentras eso, es muy probable que una persona sí tenga esclerodermia. ¿Por qué? Porque me da 9 puntos. La clasificación es esta. Es la que más puntaje me va a dar. Engrosamiento cutáneo proximal a metacarpofalángicas. De ahí todos los demás tienen un peso, pero no tan importante. Se van sumando, sí. Y si es que tiene de 9 puntos para arriba, ya clasifica como una persona que tiene la enfermedad. Solamente te los voy a mencionar. Hay engrosamiento de piel de dedos, lesiones en punta de dedos, telangiectasias, capiloroscopía anormal, compromiso pulmonar, fenómeno de Raynaud y anticuerpos relacionados que son los que te mencioné inicialmente: anticentrómero, antitopoisomerasa y anti-ARN polimerasa 3. Esos tres son los anticuerpos que tengo que observar en esclerodermia. Ya, cada uno va a tener un puntaje y bueno, si es que al final me suma de 9 puntos para arriba, ya es una persona que tiene la enfermedad. Además, tengo el test de Rodnan que me evalúa 17 áreas corporales. Mi máximo puntaje va a ser 51, pero ese es más usado para seguimiento y para estudios en realidad. ¿Y qué es lo que me va a medir? El grosor de la piel. Si es que la piel está engrosada, ahí voy a clasificar a una persona como que realmente tiene la enfermedad. Pero ya sabes que en la práctica no nos regimos solamente de los test, sino de la clínica en sí. O sea, yo puedo observar a mi paciente que corresponde, que me viene como que un paciente que probablemente puede tener por lo que presenta, porque por su edad, por su sexo, porque es mujer. Entonces, probablemente tenga la enfermedad, tengo que descartarla. ¿Qué voy a hacer? En laboratorio, el 90% de estos pacientes va a tener ANA positivo, es anticuerpo antinuclear, pero los más específicos no son estos, es lo más sensible. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Si es que se trata de una limitada, este paciente muy posiblemente va a tener anticentrómero. Limitada, anticentrómero. Si es que es difusa, seguro que va a tener antitopoisomerasa 1 o anti-ARN polimerasa 3. Igual yo le tengo que pedir esos 3 anticuerpos para descartar esclerosis sistémica. Ya. Aquí te he puesto la relación clínica específica, es decir, si un paciente te presenta este anticuerpo, ¿cómo clínicamente se va a mostrar? Así. Ya no me voy a pasar más tiempo en esas particularidades por cuestiones de tiempo, pero ahí te lo dejo para que lo revises por si acaso. Y en cuanto a exámenes auxiliares, ¿qué es lo que yo le tengo que pedir? Para evaluar síndrome de Raynaud, pido capilaroscopía. Para evaluar el esófago, pido esofagograma varitado para ver continuidad, motilidad. Bueno, de ahí en gastro también verán que se evalúa la motilidad de esta forma.
tengo que pedirle endoscopía digestiva alta, sobre todo si es que pienso que hay esófago en sandía. Em, en el componente neumológico le puedo pedir tomografía, simplemente una placa, también depende de si es que mi paciente presenta una afectación. Puedo pedirle y debería pedirle espirometría para ver funcionalidad desde la marcha. En cardio le pido ecocardiografía. Y aquí te he resaltado esto de hipertensión pulmonar, cateterismo cardíaco derecho, porque esto sí lo han preguntado varias veces. Es un dato con el que tienen cierta fijación. ¿Cómo yo determino si es que hay hipertensión pulmonar? Y te sirve para todo, no es específicamente para esclerosis sistémica. ¿Cómo yo diagnostico con cateterismo cardíaco derecho? Si yo no le hago eso, yo no puedo decir que es hipertensión pulmonar. Ojo, ya. ¿Qué más le puedo pedir? Resonancia cardíaca, rayos X para calcinosis. Ya, eso sería. Diagnósticos diferenciales. Bueno, tengo que tener en cuenta la esclerodermia, a la esclerosis localizada, a la a la escleromixodemia que me puede presentar un paciente tiroideo, a enfermedad de injerto contra huésped, pero eso sería un poco más fácil de descartar porque pues tendría el antecedente de un injerto. Fascitis eosinofílica frente a alguna reacción ante algo que se le ha recetado o administrado. Y distrofia simpático refleja, que es mucho menos frecuente. Ya. Manejo, tratamiento. Vamos a manejar los mismos grupos de síntomas. La parte vascular. Para el síndrome de Raynaud le tengo que dar calcio antagonistas porque quiero que haya irrigación, ¿no? Entonces voy a vasodilatar. ¿Qué le doy? De primera línea tengo mis calcio antagonistas. Ajá. Pero otras alternativas, inhibidores de fosfodiesterasa 5, sildenafilo, que incluso si se usa más en varones mayores para disfunción eréctil a veces. Fluoxetina también puede ayudar. Pero lo más común, calcio antagonistas, primero ya. Prostanoides solamente si es que es severo y en falla por vía oral. Si es que ya hay úlceras digitales, sí doy prostanoides. ¿Cuál va a la cabeza? Iloprost. Si es que hay hipertensión pulmonar, voy a dar antagonistas de receptores de endotelina. Pero ojo, para la confirmación del diagnóstico de hipertensión pulmonar, de nuevo te lo pongo cateterismo cardíaco derecho. En crisis renal doy YECAS y ARA2. Ahora, para manifestaciones inflamatorias por la reacción inmune y por fibrosis, ¿qué voy a dar? Voy a dar terapia física más fármacos. En la parte cutánea doy metotrexate, micofenolato, ciclofosfamida, es decir, mis fármacos modificadores de enfermedad. Para la afectación articular muscular doy prednisona, metotrexato, azathioprina. Para las manifestaciones gastrointestinales que no responden a inmunosupresores, puedo agregar IVP, pero el uso de IVP no puede ser eterno. Entonces tengo que controlar a la par. EPIT, si es que mi paciente presenta EPIT, doy sobre todo a la cabeza ciclofosfamida, pero bueno, tengo ciclofosfamida, micofenolato, antifibróticos, si es que no me responden, nintedanib o inmunoglobulinas, que ya son los biológicos, los especializados en una diana. Y en la parte cardiológica, inmunoglobulina, ciclofosfamida, micofenolato. Y si es que hay arritmia o si es que hay falla cardíaca, tengo que tratar aparte la falla cardíaca o la arritmia. Eso sí lo han visto en cardio. Entonces ya depende del paciente. El pronóstico, tienen mal pronóstico en general estos pacientes, sobre todo si es que se trata de la variedad difusa, porque van generando afectación sistémica. Sobre todo si es que hay enfermedad pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, compromiso cardíaco, renal, multiorgánico. Mientras mayor sea el paciente cuando inicia la enfermedad, es peor el pronóstico. Si es que hay anemia hemolítica, sobre todo, también es peor el pronóstico.
Ya. Aquí hay algunos predictores de progresión EPI, pero eso es solo datito. Listo. Pasamos a las preguntas. Antes de eso, ¿alguna duda existencial que tengan ya para terminar y responder esto? Con esto terminamos. ¿Alguien? ¿Nada? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ay, ay, no puedo resaltar. Hola, aló. No, se marcaron. Ya bueno. Asumo que todo bien, no estoy pudiendo salir de mi pantalla compartida. Ok, entonces respondamos las preguntas. ¿Son mecanismos básicos en fisiopatología de la esclerosis sistémica? Es lo que les repetí desde el inicio. Vasculopatía, sí. Otra forma de decirlo es microangiopatía. Ujú. Entonces ya, ahí voy buscando en mis alternativas cuál tiene o vasculopatía o microangiopatía. ¿Qué más? Respuesta inflamatoria por mi respuesta inmune, inflamación. Ujú. Y fibrosis. ¿Cuál tiene esa? Vasculopatía, inflamación, fibrosis. Ya. Siguiente pregunta. Tratamiento de elección para fenómeno de Raynaud en pacientes con esclerosis sistémica. De elección. De elección. ¿Qué le doy de elección? Es uno bien común, bloqueadores de canales de calcio. Ahí está. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el inmunosupresor usado para compromiso severo de piel en un paciente con esclerosis sistémica difusa? A ver, ¿alguna sabe? ¿Alguna me ayuda? ¿Algo? Nada. ¿Sí? No. Ya, bueno, le soplo. Ciclofosfamida. Ciclofosfamida es el que va a la cabeza, como les había dicho. ¿Y cuál es el examen para diagnosticar hipertensión pulmonar en esclerosis sistémica y en cualquier enfermedad, en general hipertensión pulmonar? ¿Cuál es? Cateterismo cardíaco. Ya. Últimas dos. En los criterios de mayor clasificación de esclerosis sistémica existe uno con mayor puntuación, se considera criterio suficiente. Señale cuál es. ¿Cuál es? Engrosamiento cutáneo. Específicamente proximal a metacarpofalángicas. Uno de los siguientes anticuerpos se encuentra en mayor porcentaje en pacientes con esclerosis sistémica, variedad limitada. ¿Alguna se acuerda de esto? Por favor, por favor. O alternativas. Anti-ARN polimerasa 3. No sé por qué ahí dice 1, 3. Anticuerpos anticentrómero, antitopoisomerasa 1, anti-HLA-B27, anticuerpo antinuclear homogéneo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? En variedad limitada. Ya, le soplo, ahí está. Ay, ay, no. Anticentrómero. El anti-ARN polimerasa 3 y la antitopoisomerasa corresponden a la variedad difusa. Ya, listo, eso viene a ser todo. Gracias, gracias, demasiadas gracias por conectarse a mi pantalla, ¿no? Mi pantalla se colgó. Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Podremos ver la grabación? Sí, sí, voy a subir la grabación. Mi pantalla ahorita está lenta, no sé si se haya detenido. Igual cualquier cosa quieran ver en la siguiente me lo puedo repetir algún detallito si se cortó o algo. Y si tienen dudas, ahorita lo pueden escribir ahí en el chat. En lo que mi computadora termina de reaccionar, voy a dejar de grabar.
Ahorita les paso el post-test. Así, así, así. Decidir, así. Ya. Les voy a pasar las diapositivas, el post-test. Ya.